¿Cómo están? Un cordial saludo para todos. Entonces, espero que se encuentren bien. Entonces, este es el procedimiento que va a mostrar para enseñar con el primer punto de los ejercicios que se dan en la guía de dispersión, de medidas de dispersión eh, de estadística. Este, aunque se explicó en la guía anterior, en la guía de dispersión uno, que era con un ejemplo y un ejercicio, esto acá lo voy a explicar a modo de video, aunque se pueden guiar con el anterior. El método es prácticamente el mismo. Entonces, de esa guía se dejaron 4 puntos. Voy a hacer aquí con ustedes el primero. Listo. Acá resumí las definiciones, lo que vamos a necesitar. Y entonces vamos a partir con esta tabla. La uno dice, las siguientes fueron las mediciones de CO2 en partes por millón en diferentes muestras tomadas de aire, que son estas. Listo. Entonces son estas. Hay que se muestran con su concentración en partes por millón y frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer cada uno de los pasos. Hallar primero el tamaño de muestra. El tamaño de muestra se nota con la letra N. Es simplemente la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Entonces, para N, que es el tamaño de muestra, sería sumar. N se deja en minúscula, sería sumar 15 más 18 más 19. No es necesario que hagan este proceso, sino lo pueden hacer directamente. Aquí solo lo estoy haciendo para mostrar. 15 más 18 más 19 más 12 más 8 más 6. Listo. Esto nos da como resultado. Entonces, 15 más 18 es 33, más 19 más 12 más 8 más 6 nos da 78 datos. Entonces el total que se puede marcar directamente es 78. Este dato es fundamental para todos los cálculos que siguen. Ahora lo que vamos a hacer es la media aritmética. Voy a trasladarme de aquí a esta tabla. Se puede hacer directamente colocar las siguientes columnas. Las columnas de producto, diferencia absoluta y cuadrado de la diferencia. En el producto vamos a hacer la tercera columna y es la que nos sirve a hallar para la media aritmética. Entonces, ese producto es la multiplicación el resultado de la multiplicación entre cada dato con su respectiva frecuencia absoluta. En este caso, 50 por 15. 50 por 15, calculamos, nos da 750. Así seguimos con todas las demás. Así sucesivamente con todas las demás. Por ejemplo, 100 por 18, esto es 1800. Así sucesivamente, así sucesivamente. Y aquí la continúo en forma directa para abreviar el video. Entonces, hay que hallar estos productos y ya porque los necesitamos sumar al final. 250 por 8 que es 2000 y 300 por 6 que es 1800. Ahora vamos a sumar todo. Aquí dijimos que era 78. El producto sería sumar 750 más 1800 más 2850 más 2400 más 2000 más 1800. Da 11.600. Entonces, ¿cómo se halla la media aritmética? Recurriendo a nuestras fórmulas, la media aritmética, no, la media aritmética ya se conocía. La media aritmética la habíamos hallado en anteriores ocasiones y es de esta manera. La media aritmética se representa con una X barra, con un X barra, y significa que es la suma de los productos X, X, Xi por Fi
o sea, cada dato por su frecuencia absoluta correspondiente, la suma de cada uno de esos productos, lo que acabamos de hacer en la tabla, sobre el número de datos. En este caso, la suma de producto de todos los productos nos dio 11.600 y el número de datos nos dio 78. Listo. Y vamos a dividir 11.600 entre 78. 148,72. Y como estamos hablando de ppms, entonces son ppms. Ese es el promedio y el promedio es el fundamental para calcular todos los datos. Ahora, vamos a la desviación media. La desviación media, lo que necesitamos utilizar es la siguiente columna que se llama diferencia absoluta. Esta diferencia absoluta es restar cada dato con el promedio obtenido y se ponen en estas barras verticales. Estas barras verticales indican que estas barras indican que lo que se hace ahí, si da negativo, se elimina el signo negativo. Entonces, por ejemplo, para el primer dato se hace 50, se hace siempre con la primera columna y lo resto con el promedio que acabamos de obtener, 148,72. Lo dejamos a estos dos entre barras. Espere, lo cuadro acá. Dejamos entre barras, así como aquí queda entre dos barras verticales. X sí corresponde al dato. X barra es el promedio. Y entonces vamos a restarlo. Entonces, de nuevo, entre las barras dejamos esto. ¿Cuánto daría eso? 50 menos 148,72. Nos dio menos 98,72. Menos 98,72. Pero como es una diferencia absoluta, no se escribe, si da negativo, se escribe sin signo. Por lo tanto, nos da 98,72 positivo. Aquí todos van a salir positivas. Listo. Repetimos el proceso para los siguientes. Acá sería con 100, que el resultado es menos 48,72, que como ya saben sale positivo. Listo. Y así repetimos para los demás. Nos da el resultado de 452,56. Listo. Ese resultado, partiendo de la definición de desviación media, que es la siguiente. La desviación media de m, entonces es la sumatoria de todas las absolutas. Ese símbolo significa suma. Nos daría 452,56 entre el número de datos que ya vimos que era 78 y por lo tanto, haciendo la división, nos da 5,80. Listo. Esa desviación media quiere decir qué tanto se desvía en promedio los datos al promedio general de los datos. Valga la redundancia. O sea, qué tanto se desvía cada dato, qué diferencia hay entre cada dato con respecto al promedio que acabamos de calcular. Ahora, vamos con la varianza. Para la varianza, vamos a utilizar la siguiente columna que se llama cuadrado de la diferencia, que es simplemente elevar este valor del resultado de la diferencia absoluta, lo elevamos al cuadrado. En sus calculadoras se puede hacer fácil usando el botón potencia x2 o potencia a la 2. Entonces, elevar al cuadrado o simplemente multiplicar por sí mismo. Multiplicar 98,72 en este caso por 98,72
lo que nos da 9745,63. Así para todos los demás. Listo. Una vez reunido todo, los elevados todos al cuadrado, se suman y este es el resultado obtenido. Entonces, ese resultado lo vamos a utilizar con la fórmula de la varianza, que es este. Que es esta. Esta fórmula de la varianza se reduce simplemente a que es la sumatoria que acabamos de hacer, la suma de todos de todos los cuadrados que elevamos sobre el número de datos menos uno. Quiere decir la suma de todas las que acabamos de hacer, que es la suma de todas las diferencias cuadradas, que en este caso nos dio 48.283,78 sobre n, que es el número de datos, 78, le restó 1. Por lo tanto, nos quedaría eso sobre 77, que simplemente dividimos. 627,06 nos dio la varianza. Listo. Ahora ya no se necesita más la tabla. Lo que vamos a hacer es lo correspondiente a la desviación estándar. La desviación estándar, tal como está expresada en la fórmula que se dejó, es simplemente la raíz cuadrada, sacarle raíz cuadrada a la varianza. En este caso, le sacamos la raíz cuadrada a 627,06 25,04. Y esas sean en las unidades que están mostrando los datos. Las unidades de los datos se llamarían partes por millón o ppm. Listo. Ahora, esa desviación estándar se va a utilizar con el promedio para hallar dos valores. Esos dos valores se llaman límite máximo y límite mínimo. Entonces, el límite máximo es añadirle al promedio lo que es, no, el mínimo, perdón, el mínimo, hay que quitarle la desviación estándar al promedio. Sería la desviación estándar que fue, no, el promedio que fue 148,72, le resto, le restamos la desviación estándar obtenida que fue 25,04, obteniendo como resultado 123,68 ppm. Listo. Ahora vamos con el límite máximo. Es lo mismo, solo que en vez de restar hay que sumar la desviación estándar. O sea, puedo copiar esto. Y como digo, en vez de restar lo sumo, sería sumar 148,72 con 25,04. Nos da 173,76 ppm. Esos límites los vamos a mostrar en la siguiente gráfica. La gráfica aquí ya la hice por aparte, ustedes la pueden hacer. ¿Qué es lo único que se grafica? Lo único que se grafica, se hace como un gráfico de puntos y líneas común y corriente. Se grafica únicamente estos valores, los originales, sin el total. Se grafican 50 de concentración, va con 15 de frecuencia, así sucesivamente. Esos son los datos originales de la tabla, ningún otro. Pero lo que sí se va a mostrar dentro de este gráfico es el promedio y el rango de desviación.
El promedio nos dio 148,72, que como se puede ver es cercano al número 150. Entonces se traza una línea, vamos a trazar una línea cerca del 150 para que nos represente 148. Se aconseja hacerla de forma interrumpida, así como esta. Lo voy a hacer un poquito más grande, así. Y bueno, puede ser con otro color mejor. Esa línea representa lo que se llama el promedio, que es 148,72 ppm. Como saben, ese valor es más cerquita de lo que es de lo que es 150. ¿Listo? Esa línea roja que acabamos de trazar es lo que se llama el promedio. Ese es el promedio. Y se hacen otras dos líneas, una en 123,68, que es más o menos como la mitad entre 150 y 100. Ya la muestro. Esa es otra línea, ojalá sea con otro color. Es como casi en la mitad entre 100 y 150, 123, algo, casi en la mitad. Voy a poner con otro color. Esa línea primera es el límite mínimo. El límite mínimo es de 123,68 partes por millón. Y vamos a colocar otra línea en 173,76. Queda como en la mitad más o menos entre 150 y 200. Voy a copiar y mandarle. Eso, más o menos acá. Ese es el límite máximo de 173,76. Quiere decir que los datos más cercanos al promedio se encuentran en esta zona, entre 123,68 y 173,76. La mayoría de los datos cercanos al promedio se encuentran acá. Y simplemente lo que vamos a hacer es sombrear. Vamos a sombrearlo. Se hace más fácil en dibujo porque le pueden hacer unas rayitas. Lo voy a hacer de esta manera, pero ustedes ustedes lo hacen con unas rayitas. Mm, aquí le cambio un poquito la transparencia. Listo. Me marcan con unas rayitas así como le mostré, pero eso es acá, por la limitación de Word, lo muestro así. Entonces, es para marcar, esa es la zona donde está la mayor cantidad de valores que se encuentran cercanos al promedio, con una desviación de estándar de 25,04. Listo. Eso es todo. Entonces, guíense por este ejercicio y por lo que se mandó en la guía anterior y esta. Y entonces, y entonces lo resolvemos. ¿Listo? Entonces, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.